Abrimos ya el tiempo que dedicamos a la entrevista, por eso tenemos aquí al diputado socialista Ignacio Urquizu. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos hablando de temas de educación. Usted conoce bien, ¿no? Le escuchamos a menudo en las Cortes y sobre todo porque este 24 de abril hay cambios en el proceso de escolarización. Se ha creado, digamos, un distrito único a la hora de puntuar. Dice el Partido Popular que las zonas que había antes eran zonas artificiales e injustas a veces, pero ustedes hacen un planteamiento bastante contrario, ¿no? Una interpretación diferente. ¿Cómo creen que va a ser el próximo inicio de curso? Bueno, las zonas son tan artificiales como lo son en sanidad. Uno en la ciudad de Zaragoza no puede ir al centro de salud que quiere ni al hospital que quiere, sino que tiene una asignación porque hay zonas y eso tiene que ver con la planificación. Cuando uno hace políticas públicas en sanidad, en educación, en cualquier materia, la labor de un gobierno es planificar. Lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora es que no hay esa planificación, es decir, que el Departamento de Educación renuncia a parte de la planificación educativa a intentar compensar los colegios, que todo el mundo reciba la misma educación, viva donde viva, y vamos a ver que a partir de ahora la educación pasa a ser una especie de mercancía, como si fuera un mercado, donde uno puede ir eligiendo el colegio donde quiera ir en función a criterios que cada familia puede determinar, y sabemos que cuando el mercado y la mercancía entran en algunos bienes públicos como es la educación, se producen muchas desigualdades, de tal forma que lo que vamos a ver en breve, porque eso va a tener efectos bastante inmediatos, es que vamos a empezar a caminar en una sociedad mucho más desigual por esta forma de gestionar la educación, y vamos a ver seguramente un cambio de modelo. A partir de ahora, hasta ahora las familias elegían al colegio al que querían ir. Muy pronto vamos a ver cómo los colegios eligen las familias que quieren tener en sus colegios. Y eso va a generar muchísimas desigualdades porque va a haber colegios que seguramente van a tener mucha capacidad de elección, ya que va a haber mucha demanda y van a poder decir si este niño entra o no entra en función de los criterios que ellos establezcan. Por lo tanto, es un modelo bastante desigual donde el gobierno autonómico renuncia a planificar la educación y donde especialmente en la ciudad de Zaragoza es donde se va a notar más este cambio. Pero el gobierno dice que da cierto protagonismo a las familias, ¿no? Que son libres de elegir a dónde quieren ir sus hijos. Bueno, eso no es del todo cierto, porque sabemos que cada familia es distinta. No todas las familias tienen el mismo tiempo para desplazarse, para llevar a sus niños al colegio. No todas las familias tienen la misma información a la hora de elegir un colegio. No todas las familias tienen las mismas expectativas respecto a la educación que pueden alcanzar sus hijos. Es decir, que hay muchas desigualdades ya de base y eso se nota luego a la hora de elegir el colegio. Vamos a ver colegios muy demandados, donde seguramente algunas familias van a tener más probabilidades que otras de entrar, no solo por la proximidad, que se mantiene unos círculos, sino por otros argumentos o razones, ¿no? Por lo tanto, está muy estudiado. Cualquier informe de la OCDE que uno pueda leer te dice que cuando tú estableces una zona única, el resultado siguiente es la desigualdad en la sociedad. Quería poner el foco, siguiendo hablando de educación, a un argumento que utiliza el Partido Popular. Dicen que han recibido muchos problemas heredados y probablemente el consejero más criticado del Ejecutivo anterior ha sido el señor Fazi. Dicen que había nóminas sin presupuestar, que ha habido problemas en colegios de Arcosur, que ha habido continuas deficiencias, incluso se ha dicho que han puesto trampas a este gobierno en materia educativa. Bueno, yo creo que cuando hay un cambio de gobierno siempre uno tiene la tentación de justificar sus errores con lo que hizo el anterior, ¿no? Yo creo que no es una buena política porque seguramente habrá un cambio de gobierno dentro de 3 años y también estará esa tentación y podrá uno decir que, bueno, que los que estaban hasta ahora lo hicieron muy mal. Yo creo que en política uno no está para generar problemas sino para generar soluciones y lo que estamos viendo es que el actual Departamento de Educación se concentra mucho en generar problemas, donde no los había los crea y donde podía haberlos profundiza en ellos y lo que está esperando la gente de ellos es que gestionen. Evolucionando en los temas, ley de memoria democrática, derogación de la ley. Digamos que Aragón ha saltado al plano nacional, cruces de acusaciones entre uno y otro, interpretación de la situación. ¿Cómo esperan que acabe esto? Porque ustedes han llevado varias iniciativas, ¿no? para que siga el debate en las Cortes, por ejemplo, referidas incluso al régimen franquista. ¿Cómo esperan que acabe? Bueno, a nosotros nos gustaría que acabara con una rectificación por parte del Gobierno de Aragón y especialmente por parte del Partido Popular, que debería de alejarse del discurso y del programa de Vox. Es decir, que nosotros habíamos tenido siempre una especie de centro-derecha en España que era más o menos razonable. Era un centro-derecha que con Rajoy respetó la Ley de Memoria Democrática de José Luis Rodríguez Zapatero, no la dotó de presupuestos, pero no la derogó. Lo que nos hemos encontrado en Aragón es que Jorge Azcón ha decidido romper con esa línea de moderación que tenía hasta ahora el centro-derecha en nuestro país y ha decidido abrazar las posiciones más extremas que hay desde el punto de vista ideológico en la derecha, que son las de Vox. Y nos gustaría que rectificara. La sociedad aragonesa no se identifica con ese extremismo. De hecho, cuando uno mira la historia política de Aragón, de esta democracia, lo más frecuente es que gobernara el Partido Socialista con el Partido Aragonés
Aragonés, con posiciones moderadas, es decir, que caminara todo por la centralidad. Y lo que está haciendo el señor Azcón es alejarse de esa centralidad. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que rectifiquen, porque si uno lee la Ley de Memoria Democrática y va a su artículo 6 o va a su artículo 8, va viendo que no hay discriminación de víctimas, que todas víctimas son iguales indistintamente de su ideología. Es falso lo que se viene diciendo de que se primaba unas víctimas sobre otras y a veces con muchos prejuicios. Mire, yo cuando era alcalde de Alcañiz, lo primero que hice fue efectivamente hablar con una asociación memorialística porque querían desenterrar unas víctimas que había en el cementerio de Alcañiz. El anterior alcalde del Partido Popular no les había estado ayudando, yo llegué y les ayudé. Y cuando abrieron, la sorpresa es que efectivamente no eran víctimas del bando republicano, eran víctimas del bando nacional. Y había gente que como me lo reprochaba, como si nosotros no quisiéramos desenterrar, queremos desenterrar a todas, de todos los bandos. La posición del Partido Socialista es que todo el mundo tiene derecho, si me permiten, a la cristiana sepultura, a que todo el mundo, indistintamente de sus ideologías, no tenga un familiar perdido en una cuneta. Que somos el país del mundo con más personas enterradas en cunetas, el país del mundo. Y eso no puede seguir sucediendo. Por lo tanto, lo que le pedimos al Partido Popular es que rectifique, que se aleje todo lo posible de la extrema derecha, de las posiciones de Vox, que vuelva a la centralidad, que es donde no tenía que haber abandonado nunca el señor Azcón las posiciones políticas, y que esa derogación, pues si fuera posible, se rectificara y que recuperaran la ley que habíamos hecho nosotros. Si volvemos al Parlamento, al tono, ¿no?, al fondo, le escuchábamos en el pleno anterior muy duro en las formas, porque decía que se vetan comparecencias, que no se facilita la labor de control al Gobierno. Parece que esta senda ha cambiado, ¿no?, porque para el próximo pleno sí que llevan varias iniciativas. Va a comparecer a petición del Partido Socialista el presidente Aragonés, el vicepresidente Nolasco. Sí, mire, en una democracia hay tres poderes, ¿no?, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el gobierno y es aquel que gana las elecciones, o por lo menos tiene la mayoría, la confianza del Parlamento. Luego está el poder judicial, son los jueces y ese es un poder totalmente independiente. Y el Parlamento es el único espacio que tiene la oposición para hacer su trabajo. Cuando uno no consigue la confianza de la mayoría, el único espacio que tiene la oposición es el Parlamento. Y lo que venía sucediendo hasta ahora es que a la oposición no se nos dejaba hacer nuestro trabajo. La oposición tiene que poner la agenda encima de la mesa. No es posible que el Gobierno hable de lo que a él le interesa. La oposición tiene también que poder poner sus temas encima de la mesa y no nos dejaban. Pedíamos comparecencias que no se nos permitía. El Gobierno intentaba tener una agenda pues a sus propios intereses sin prestar atención a la mitad de la sociedad, que es lo que representamos la oposición, la mitad de los aragoneses, y ese papel que tenía que desarrollar la oposición pues no se nos venía permitiendo ni en las comisiones, ni en el Parlamento, ni en el Pleno. Entonces, ¿no? Sí han visto un cambio, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto que por primera vez se nos están aceptando comparecencias que antes no se aceptaba. Una, que fíjese, en noviembre cerró una escuela en el Pirineo, Caneto, y va a comparecer por primera vez a petición del Partido Socialista ahora en el mes de abril, acabando. Es decir, que fíjese cuántas cosas han pasado en estos meses hasta que hemos conseguido que la consejera venga a nuestra petición, a que venga a explicar lo que ha pasado durante todos estos meses, cuando tenía que haber venido mucho antes. O el proceso de escolarización que hablábamos hace un momento. No es posible que uno de los cambios más importantes que va a haber en el sistema educativo aragonés, que es de una trascendencia enorme, lo de la escolarización, más de lo que la gente cree, con consecuencias sociales, no haya venido la consejera a comparecer solo cuando ya estaba aprobado el decreto en el BOA. Es decir, que eso no puede funcionar así. Es que ellos pueden hacer lo que consideren porque tienen la mayoría, pero eso no les puede evadir de su responsabilidad de explicar las cosas, de rendir cuentas, de ir a la Cámara e intentar explicar por qué hacen lo que hacen. Y es lo que están evitando hasta ahora. Mire, si lo están haciendo tan bien, ¿por qué no quieren explicar lo que están haciendo? No me gustaría también pasar por alto temas nacionales, ¿no?, que además usted conoce bien, ha estado trabajando en Madrid. ¿Cómo ve esta situación ahora? La ley de amnistía, críticas también que llegan del Partido Popular por ese trato de favor hacia Cataluña. ¿Qué posicionamiento no tiene aquí el Partido Aragonés? Se lo digo, o sea, el Partido Socialista Aragonés, lo digo porque el PP y Vox también siempre argumentan, ¿no?, que no se conoce un poco la postura de los socialistas aragoneses en este tema. Bueno, los socialistas aragoneses solemos hablar de Aragón y dedicamos gran parte de nuestro tiempo a Aragón. Eso no significa que efectivamente tenemos posiciones con nuestros compañeros de Madrid y con lo que sucede en la política nacional. Mire, esto es una democracia muy madura. Y la constitucionalidad de una ley no la decide la oposición, ni la deciden los letrados de una Cámara, ni la decide el Consejo General del Poder Judicial, la decide el Tribunal Constitucional. Y una democracia tiene unas normas y unos procedimientos. Entonces, vamos a dejar que la democracia funcione. Vamos a dejar, el Partido Socialista ha llegado a unos acuerdos y propone una resolución para un problema político como es el de Cataluña. Y se encauza a través de la Cámara, donde se produce el debate, cada uno defiende sus posiciones, tiene un procedimiento, va al Congreso, Senado, vuelve al Congreso, y
Y aquellos que consideren que esa ley no cumple con la legislación vigente tienen unos instrumentos como el Tribunal Constitucional, la Justicia Europea para recurrir. Nosotros lo que pedimos, la regla básica es que respeten los procedimientos, que en muchas ocasiones se están saltando y se están utilizando las instituciones para hacer oposición al gobierno, creo que a veces cruzando determinadas líneas que no habría que cruzar en una democracia, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver si este es el mejor camino para resolver un problema político que nunca se tenía que haber producido, que era todo lo que sucedió en Cataluña, que por cierto no sucedió con el Partido Socialista, sucedió con el Partido Popular, y que seguramente que si quienes gobernaran entonces hubieran actuado de otra manera no estaríamos ahora mismo como estamos. A modo de cierre y de conclusión, que nos acaba el tiempo, ¿cómo está ahora el Partido Socialista en Aragón? Porque hemos escuchado voces discordantes, sobre todo desde la provincia de Huesca, que piden de alguna forma relevos, ¿no?, en la dirección del partido. ¿Qué momento está atravesando ahora y en qué proceso, ¿no?, de cambio está? Bueno, yo creo que estamos en un momento primero de tranquilidad, porque en cierta manera pues nosotros seguimos los procedimientos que marca el partido a nivel federal. Hay unos calendarios que se irán cumpliendo y nosotros estamos pues apostando por esos calendarios que marca Madrid y marca Ferraz, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver en todo este periodo de tránsito y en esta reflexión hacia dónde vamos caminando. Ahora mismo la verdad es que mi mayor preocupación es la semana que viene, que Javier Lambán presenta su libro en Zaragoza, y muchos estamos deseosos de poderlo leer y de poder ver un poco cuáles son sus opiniones de estos últimos años de la política aragonesa, y además una persona con gran trayectoria, ¿no? Entonces, yo creo que está ahora mismo el liderazgo de Javier Lambán asentado, en el sentido que sigue siendo el secretario general. Él creo que tiene el mismo derecho que tuvieron los demás, como tuvo Marcelino Iglesias, por ejemplo, para estar en el proceso de renovación y de cambio, que va a haber, porque va a haber un cambio, va a haber una renovación, eso es indudable. Javier es el primero que seguramente también cree en eso. Por lo tanto, vamos a respetar el calendario que ha marcado el partido, vamos a seguir los procesos y sobre todo vamos a concentrarnos en lo más importante ahora mismo, que es hacer la oposición al Partido Popular. Están sucediendo cosas muy graves en nuestra comunidad autónoma y yo creo que a los aragoneses y en general a los ciudadanos no le gusta que los políticos hablemos de los políticos, o no le gusta que los políticos hablemos demasiado de nosotros mismos y prefieren que hablemos mucho más de sus problemas y de lo que sucede en la calle. Pues con esa reflexión, ¿no?, con los problemas que tiene la sociedad aragonesa y su solución, aquí le despedimos. Gracias, Ignacio Urquizu, por venir hoy y acompañarnos. Vale, muchísimas gracias a ustedes.